8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia: el ingeniero Miguel Robalino, analista petrolero y energético, y está invitado también el doctor Luis Calero, experto petrolero. Les invitamos para hablar la situación del sector energético, con algunos problemas en el sector petrolero, la caída del precio, la caída de la producción petrolera. En el sector eléctrico, el problema de la crisis y la falta de generación eléctrica en centrales importantes como Coca-Cola o Sinclair. Y ahora el esquema de los precios de los combustibles, con lo que quisiera empezar, porque el presidente oficializó el mecanismo para mantener las tarifas del transporte con compensaciones para el servicio público taxis, transporte de carga liviana y pesada, las tricimotos, los mototaxis, mediante decreto 306. Quisiera empezar con este tema. ¿Qué significado tiene, ingeniero Miguel Robalino, ya la aplicación desde este viernes de este incremento dentro de una banda que se establece y que irá fijando permanentemente el Ministerio de Energía? Muy buen día, ingeniero Robalino. Miguel, un saludo cordial a usted, a la audiencia, un saludo cordial al doctor Luis Calero, siempre muy complacido de compartir y hacer opinión con él. Bueno, bien, Miguel, es un hito que esperemos que ahora sí funcione. Es un hito, digo, porque ya históricamente el tema de los subsidios, que va más o cerca de los 50 años y que ha marcado los déficits dentro de los presupuestos generales del Estado por un lado, y por otro lado, como desde un inicio no fue una decisión de carácter técnico-económico, sino político, porque sí es bueno recordar un poco que cuando se implantaron los subsidios en el Ecuador, recordemos que el precio internacional del petróleo se disparó de $2.90 a casi $12. Y de allí vino una conflictividad a nivel del mundo, donde prácticamente muchas economías que dependían de la industria petrolera, entre esas Ecuador, entraron en una fase justamente que se llamó la enfermedad holandesa, es decir, el exceso de ingresos por los altos precios del petróleo. Por un lado, intoxicaron las economías y generaron malos manejos, y por otro lado, hicieron tomar este tipo de decisiones, como fue el imponer estos subsidios desde un punto de vista político para poder sostener los precios de los combustibles. Partiendo de esto, y lo que va a suceder ya en el país actualmente, que es que exista o se dé ya un modelo de focalización que no está tan bien pulido desde mi punto de vista, pero aspiremos y esperemos que se vaya mejorando, porque yo pienso que aquí hay que puntualizar algunos temas. Yo pienso que los subsidios, tiene que realmente comenzar a desarrollarse una ley en base a los subsidios, porque recordemos que hay subsidios directos y subsidios indirectos, que lógicamente unos sabemos aparentemente dónde llegan, y los otros, como los combustibles y la electricidad, en un alto porcentaje no llegan al quintil más bajo que se requiere. Pero más allá de eso, lo importante es que el tema de los subsidios, que muchos países han salido en estos últimos años y van a seguir saliendo, de hecho, la posición que queda Ecuador en el punto de que, si bien es cierto, el gobierno ha planteado un formato o un modelo en el cual da techos y da pisos, llamémoslo así, pero desde mi punto de vista, la óptica tiene que, o debería haber sido, que se tenía que haber eliminado totalmente para comenzar a desarrollar un banco de datos, si es el término, para que se entienda mucho mejor, para poder ir estructurando esa focalización. Porque de igual manera, si vemos que los precios que van a entrar de los combustibles todavía nos dejan con los precios mucho más abajo que Colombia y que Perú. Es decir, todavía va a seguir existiendo el fenómeno del contrabando, y todavía se va a seguir dando la problemática de que van a seguir beneficiándose justamente quienes pueden pagar. Entonces, ante eso, lo que debemos esperar y aspirar es que con este nuevo precio de los combustibles, que desde mi óptica, vuelvo y repito, debió haberse eliminado al 100% para comenzar a desarrollar, y que este sea un plan piloto para ir caminando hacia lo que tiene que venir,
porque es un tema que si lo analizamos desde lo técnico y de lo económico, el subsidio está declarado como dañino para el cambio climático, lo declararon en el Acuerdo de París, y por otro lado ya son insostenibles. Es decir, llegó el momento y que se caduquen si se terminó, y para eso tenemos que enfocarlo, verlo desde esa visión de economía, porque como lo ves con la visión política, y aquí la falla está en que los gobiernos que aplican, como no tienen reales planes, no tienen una planificación muy bien diseñada, eso da opción para que se generen estos sesgos políticos y los políticos entren a este escenario donde lo que se encargan es de confundirnos más que, en cierta forma, dar lineamientos que sean de carácter nacional, y eso va a complicar el escenario. Entonces esperemos y que esta plataforma, que al comienzo se está desarrollando, que de hecho va a tener un proceso un poco más largo, porque yo pensaría que el gobierno debe plantear que para ir estructurando justamente esta plataforma, primero yo he planteado que tiene que tratar de centralizar en alguna institución todo lo que es subsidios, por otro lado tiene que actualizar la data, y por otro lado, lógicamente, tiene que, sincerando valores y datos en coordinación, justamente, porque la clave en los subsidios es tener coordinación, consenso, comunicación, y que sea creíble el hecho de que el dinero que no vamos a poner en subsidios, la fuente y el uso sea justamente, y nos demuestran a los ecuatorianos que sí va a haber un beneficio que sea de carácter nacional. Bienvenido al doctor Luis Calero. Doctor Calero, hay dos decretos que incumbe a este tema que estamos analizando con el ingeniero Miguel Robalino. El 306, que estableciera el presidente la compensación para taxistas, transporte de carga liviano y mixta, el comercial Tricimoto, mototaxi. Y el 308, que en donde establece el esquema de lo que se ha denominado estabilización de precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, que va a pasar de 2.46 desde este viernes 28 de junio, de 2.46 a 2.72, y también se determinó en este decreto un esquema para que esta tarifa no suba más del 5% mensual o baje más del 10%, de acuerdo a la referencia del precio del mercado internacional. ¿Cómo ve este proceso, doctor Calero? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto conversar con el ingeniero Robalino y un saludo cordial a los oyentes. Mire, Miguel, y mucho hablamos de los subsidios, y la pregunta número uno es: ¿cuáles subsidios? ¿Quién ha calculado y sobre qué base? ¿Cuál es la base para calcular los tales subsidios? Y entonces tenemos que recordar que vivimos, entre comillas, en un Estado de derecho, y que existe una institucionalidad, que existe una constitución, que existen unas leyes que deben ser observadas. Esa constitución establece desde el año 2008 que la distribución de combustibles, hablemos la venta de combustibles, la venta interna, es un servicio público. Y como tal servicio público está sujeto a determinadas regulaciones, a determinadas normas. No es lo mismo vender los derivados del petróleo que vender papas, bananos, zapotes, papayas, huevos, gallinas o lo que fuere. Se trata de un servicio público, insisto, y como tal existe alguna normativa básica que debe respetarse. Entonces, la propia Constitución establece en el artículo 314 que las tarifas y los precios de los bienes y servicios públicos deben ser equitativos. Y comencemos entonces a analizar qué es esto de equitativo. Yo digo, por lo menos, y en eso debíamos habernos puesto de acuerdo en la sociedad ecuatoriana, el concepto de equitativo para la aplicación posterior de fórmulas y de mecanismos para el cálculo del costo real de los combustibles. Y entonces esto de equitativo es reconocerle al que produce, al que genera la oferta, sea importando o sea produciendo localmente, al que provee la oferta de combustibles, reconociéndole por lo menos los costos de producción, más una utilidad razonable que le permita la sostenibilidad del servicio. Insisto, servicio público. Entonces, si hacemos las cuentas adecuadamente, sin los formatos del FMI, porque este decreto, valga la pena recordar,
es prácticamente una repetición de lo que ya hizo el señor Moreno. El señor Moreno estableció las bandas mínimos y máximos, no más del 5% ni menos del 10%, pero el piso siempre lo determinaron y lo subieron. Este rato se ha incrementado en 26 centavos del piso. Pero bien, entonces lo que debería hacerse es calcularse adecuadamente en función de esto, en función de esta norma que estoy señalando. Los precios de los derivados del petróleo deben responder a costos de producción más una utilidad razonable. Y en los costos de producción, y hablo de los componentes de la oferta, hay una parte de por lo menos el 60% que es importada. Y entonces establezcamos el costo de la producción local de cerca de ese 40%. ¿Y a título de qué? ¿Sobre qué base legal tenemos que tomar como referencia el precio internacional del petróleo? ¿A título de qué? ¿Sobre qué norma? No es que podemos hacer aquí, el artículo 226 ordena con claridad que los funcionarios y las instituciones públicas pueden hacer única y exclusivamente lo que la Constitución y la ley les permite. ¿De cuándo acá debe tomarse como referencia el precio internacional del petróleo para el cálculo de la producción interna? Entonces yo digo, en primer lugar, lo que hay que hacer y lo que había que hacer es establecer estas bases sobre las cuales ha de calcularse el precio de los derivados. Y luego, una vez establecido si existe o no existe un monto de subsidio, pues ver de qué manera se distribuye ese subsidio global entre los distintos derivados del petróleo. Obviamente que habrá sectores como por ejemplo en los que consumen gas doméstico, a quienes haya que privilegiar respecto de otros sectores. Mire usted, con esta medida únicamente lo que se va a obtener es una recaudación alrededor de unos 320, 330 millones de dólares en el año. Que si nosotros consideramos que el año 2023, las dos gasolinas, porque el objetivo está en incrementar en 26 centavos las gasolinas, la extra y la eco, fue de 28 millones de barriles. Es 28 millones de barriles, tradúzcale en galones y va a obtener alrededor de unos 1.200 millones de galones que se vendieron. Multiplíquele por los 26 centavos de incremento y va a obtener unos ingresos adicionales de 300 millones de dólares. Con 300 millones de dólares, ¿cree usted que se va a solucionar el déficit del país? Y el impacto económico que va a existir en las clases más necesitadas, en las que utilizan el transporte público, en las que utilizan el transporte de carga, etcétera. ¿Cree usted que no les va a afectar y que va a hacer el impacto muchísimo mayor que esos 300 millones de dólares de recaudación? Entonces yo creo que todos estos elementos debieron ser considerados en este decreto, que insisto, es una repetición más o menos de lo que dictó el señor Moreno en su momento. El denominador común es que atrás está el FMI y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y de modo alguno está sobre todo ello la Constitución y la ley, que es la que debe respetarse y debe observarse de manera irrestricta. Doctor Calero, pero más allá de los acuerdos con el FMI o los multilaterales, el país tiene que enfrentar un tema que por décadas no lo ha podido, por una oposición política que impide, a sabiendas de que esta distorsión beneficia a los que más tienen y pudieran pagar un precio en otras condiciones. Claro, entonces ahí habría que ir al régimen impositivo, y a los que más tienen habría que gravarles con más impuestos. Y si quiere obtener recursos adicionales, simplemente crecen impuestos adicionales, pero dígase eso. Porque mire usted, Miguel, el año pasado, con los cálculos correctos, utilizando la base legal que le he señalado, se ha hecho un escenario más o menos de que existió un subsidio global de unos 300 millones de dólares. Aplicando las normas correctas para la producción nacional, no aplicando estos precios internacionales para la producción nacional. ¿A título de qué? Entonces, Miguel, y no solo eso, ¿y de cuándo acá? Los ingresos por ventas internas tienen que ser el soporte del presupuesto del Estado. Eso no dice la Constitución. La Constitución ordena que los ingresos de las empresas públicas que se crean precisamente para prestar estos servicios deben servir para que inviertan, para que reinviertan, y solo los excedentes van al presupuesto del Estado, van como excedentes de las empresas públicas.
Entonces, esto de tratar de sostener que es el sonsonete, ahí sí insisto, del Fondo Monetario, de los multilaterales, porque a eso se reduce el problema, el sonsonete de que se está destinando plata al presupuesto del Estado para estos servicios públicos, no tiene ningún sustento. Doctor Miguel Robalino, ¿cuándo debiera corregirse? La decisión del gobierno es ir periódicamente incrementando, no se llega al nivel internacional, pero ¿no debiera el Ecuador corregir unas distorsiones que por oposición política, por oposición del sector indígena, en perjuicio de los propios sectores sociales e indígena, recursos que se van incluso por contrabando al mantener estas distorsiones que existe en el sector petrolero y en el mercado de los combustibles? Mire, Miguel, los subsidios generalmente distorsionan las economías. Eso pasa en todo el mundo. Pero por otro lado, aquí hay que tener claro que como no existe una visión de políticas energéticas en el país, que eso no existe, ¿sí? Lamentablemente aquí vamos haciendo por fases o por partes. Una cosa que debemos de entender es que actualmente, como está la industria petrolera, el poco petróleo que tenemos, si no lo administramos bien y no hacemos buenas proyecciones, lógicamente los ingresos van a seguir mermándose. ¿Por qué planteo esto? Porque, bueno, en realidad, paralelamente, aquí tiene que actuarse en una línea de trazabilidad, que lo que voy a plantear puede escucharse hasta con mucha complejidad, pero tenemos que entrar a ese campo. Es decir, también tenemos que comenzar a trabajar, o el país tiene que pensar seriamente, pero seriamente como una política energética, que tenemos que entrar a la era de la industrialización. Tenemos que industrializar nuestro petróleo. Porque de hecho, bueno, el planteamiento que hace el doctor Calero, que me parece bastante coherente, es decir, tenemos la materia prima, que paralelamente al precio que está internacionalmente, la materia prima es local, ¿sí? Es decir, allí simplemente tendrá que jugar el costo de oportunidad, pero al tener la materia prima e industrializar nuestro propio petróleo, lógicamente se puede, lo que se llama, nosotros tenemos que diseñar nuestra soberanía energética, es decir, nosotros tenemos que ir diseñando el país, cómo producimos nuestra energía y cómo la distribuimos. Además hay que entender que de acuerdo a la ley de hidrocarburos plantea claramente en uno de sus artículos que se tiene que industrializar el petróleo que se produce aquí en el Ecuador. Eso dice la ley. El doctor que es entendido me va a dar la razón. ¿Por qué planteo esto? Porque aquí son casi 50 años y realmente con esto que estamos aquí exponiendo, nos damos cuenta que todos los gobiernos que han pasado no nos han estado llevando en la línea correcta. Aquí hay un tema, si nosotros cogemos un poco la línea de incremento de la producción petrolera desde el año 72, que comenzamos con 26 millones de barriles al año y llegamos a una meseta en el año 2014 de 194 millones de barriles, y a partir de ahí comenzamos prácticamente una bajada galopante para quedarnos en una media de 162 millones de barriles. Es decir, si cogemos esos 10 años y esos 31 millones de barriles que no hemos tenido la capacidad de sostener la producción, porque es otro tema que aquí hay que ser muy claro. Han llegado gobiernos planteando y vendiéndonos humo, planteando un millón de barriles, etcétera, cuando aquí lo que se tiene que trabajar seriamente es en sostener la producción petrolera, porque Miguel, un balance en donde usted no perfora, no explora y no incrementa la estructura petrolera, es imposible incrementar la producción y difícil sostener la producción petrolera. Entonces, esta lectura que estamos haciendo, ¿y por qué toco esto? Porque si bien es cierto, por un lado, nosotros tenemos la demanda interna del país que no está satisfecha con la producción interna de 260,000 barriles, más o menos, de combustibles al día, por un lado, y por otro lado, que también estos modelos o estos retiros de subsidios tienen que ir de la mano, lógicamente, de modelos de compensación con los que está estableciendo el gobierno, pero un modelo de compensación, y el más importante, que es el que tenemos que exigir todos, es calidad de los combustibles. Entonces, la calidad de los combustibles es algo que definitivamente beneficiará a los 18 millones de ecuatorianos,
beneficiará al medio ambiente, etcétera, y todos los positivos que podemos ver, pero más allá de eso, si no entramos con fuerza a modelos de industrialización paralelamente a la realidad que tenemos, refinerías que están una capacidad operativa de más o menos el 50%, pero yo lo que estoy planteando es, tenemos que comenzar. Cuando digo tenemos que comenzar, significa cómo planteas modelos para, como la infraestructura de refinación que tenemos, cómo planteas modelos para, inclusive, ver las alternativas de poder mandar a refinar nuestro petróleo directamente, pero no el planteamiento como hizo el gobierno, que escuchamos algunos abrumados cuando el ministro planteó que sale más barato importar los combustibles que producir. Lógicamente, desde la técnica no hemos encontrado una fórmula, ¿cómo será? Pero más allá de eso, ese modelo de industrialización es el que tenemos que entrar, como igual en el gas. Entonces, si no, los ecuatorianos o los gobiernos de turno y sus carteras de energía no tienen esa visión para comenzar en líneas de 10 años hasta 30 años, no vamos caminando absolutamente hacia ningún lado, Miguel. Doctor Luis Calero, no es solo un problema este momento de la generación de recursos, porque la caja fiscal está escuálida, sino también, como ha dicho el gobierno, corregir estas distorsiones por un lado, y por otro, en medio de un problema serio, la caída, como bien analizaba el ingeniero Robalino, la caída de la producción petrolera. Estamos en condiciones difíciles por la caída. Si a esto sumamos que habrá que cerrar en las próximas semanas, meses, no sabemos, el ITT y el bloque 43 de explotación. Es decir, esta carrera de reducción de ingresos en el sector petrolero pudiera complicar aún más, siendo todavía un sector que provee de grandes recursos por las exportaciones del crudo. Claro, Miguel. Mire usted varios aspectos importantísimos que ha planteado el ingeniero Robalino. Yo creo que efectivamente existen dos problemas estructurales en el país desde hace décadas. Déficit en cantidad de combustibles y déficit en calidad de combustibles. Esos dos temas estamos tratando de superarlos ahora con las correcciones de los precios, asimilándose a los precios internacionales del petróleo. Y no hemos ido a solucionar las causas. Mire usted, a inicios del 2005, el señor Gutiérrez, cuando presidente de la República, declaró de interés nacional la construcción de un complejo industrial y petroquímico. Vino el golpe de Estado, entró el señor Palacios, más o menos como que le echaron abajo el asunto. Vino el señor Correa y él planteó su propio esquema, ¿no es cierto? Una refinería de 300,000 barriles en el Aromo. Desde mi punto de vista, un modelo de negocios mal estructurado, fracasó eso. Vino el señor Moreno. ¿Y dónde está esa refinería? Sí, esa es la que no está ahí y es la que no ha hecho ningún gobierno, ni el señor Correa, ni el señor Palacio, ni el señor Gutiérrez. Por eso, sí, históricamente, para zafarme de esto del anticorreísmo, que es más o menos lo que ha orientado el análisis y la conducción del país, que yo creo que es uno de los más grandes males que le hemos hecho al país, orientar todo desde el anticorreísmo. Nunca fui correísta, y a usted le consta cuando me entrevistaba en otra emisora, Miguel. Pero entonces, ¿a qué voy? En definitiva, a que la solución era esa. Y había que retomar, que corregir lo que estaba malo, replantear el proyecto o hacer uno nuevo. Pero de pronto, ya vamos, yo ya me he olvidado del señor, ni siquiera la cara me acuerdo del señor Correa, pues seguimos hablando de él. Entonces, mire usted, tratamos, aquí hay dos aspectos. Vamos a mejorar. Está desde hace 5 años, me parece, un proyecto en los escritorios que pasan por los distintos ministros para instalar un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas, con lo cual se reprocesaría 40,000 barriles diarios de residuo y con eso dejaríamos y convertirlo en diésel de alta calidad y dejaríamos de importar 50,000 barriles diarios, 50,000 barriles diarios de diésel. Con el impacto económico correspondiente. ¿Por qué no hemos ampliado la capacidad de las refinerías? Nos hemos quedado plantados en 175,000 barriles diarios desde hace décadas. ¿Por qué no incrementar la capacidad de refinación? ¿Por qué no mejorar? ¿Por qué no modernizar las refinerías, incluyendo estas unidades de alta conversión? Con eso se habría solucionado posiblemente el problema, gran parte del problema de la importación de derivados, Miguel, porque por ahí están las causas. Las causas están en que como país
como estructura de refinación, no hemos avanzado. Claro, el problema, doctor Calero, ¿quién pone los recursos para mejorar esas refinerías o instalar nuevas? Le digo, Miguel, ¿de dónde sale? Le digo, Miguel, existen mecanismos y existen modalidades de participación privada. Conozco de primera mano, Miguel, cualquier cantidad de ofertas para trabajar bajo una especie de servicios específicos con financiamiento. Tiene que pagarse con los propios recursos que va a generar, por un lado, la nueva producción y por otro lado, los ahorros que generen o que produzca, ¿no es cierto?, la modernización de las plantas. No se requiere que el Estado ponga $1, un solo $1. No, esa ha sido otra de las mentiras con las que hemos estado durante mucho tiempo funcionando. No hay plata, no hay recursos. No es necesario. Los recursos están en el mundo. Pero sí se requiere, doctor Calero, una decisión política que no hay para eso. Sí. Eso sí, Miguel, eso es lo que se requiere, una decisión, pero primero una decisión con visión estratégica, con visión de Estado, con visión de país, no con visión de las futuras elecciones y del antagonismo político, no, con una visión de estadistas, con una visión de largo plazo. Eso es lo que desgraciadamente desde hace un buen rato no existe en el país. Mire, respecto de la producción petrolera, permítame un pequeño análisis y sé un pequeño... una cuantificación. Considerando el primer cuatrimestre de este año, el Ecuador produjo un 5% más que el primer cuatrimestre del año pasado. Petroecuador como tal produjo un 6% más este primer cuatrimestre que el año pasado. Excluyo el mes de junio, obviamente estoy hablando de enero a abril, ¿sí? Pero en el mes de junio obviamente ha existido problemas por la paralización del oleoducto del OCP, que de pasada yo digo, ¿por qué no está en manos de Petroecuador el OCP? El OCP debió haberse transferido por disposición del decreto ejecutivo del señor Gustavo Noboa, una vez concluido el plazo de los 20 años de la autorización para el OCP, debió transferirse al Estado ecuatoriano las acciones de la empresa. Y como parte de transferir la propiedad de las acciones, se transfería todos los activos, llame usted la tubería, las estaciones, bodegas, etcétera, y obviamente también pasivos. Eso ya debió haber sucedido hace meses, y todos los ingresos que generare el OCP, pues entonces obviamente tenían que ser para el Estado ecuatoriano. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha producido esa transferencia de propiedad que disponía un decreto ejecutivo? ¿Sí? Entonces yo digo, en producción petrolera, obviamente que hay que hacer algunos asuntos, pero también hay que considerar, y esto topaba el ingeniero Robalino con justa razón. Yo digo, mire, ¿cuál es la relación reservas-producción este rato? ¿A quién le interesa la relación reservas-producción del país este rato? ¿Estaremos unos 4 a 5 años? Porque de lo que yo sé, estamos con máximo 800 millones de barriles remanentes de reservas probadas, Y eso nos va a dar un factor de relación reservas máximo para unos de 4 a 5 años. ¿Quién está preocupado por las reservas? Estamos preocupados por incrementar producción, incremento de producción, incremento. No, señor. Es que no hay exploración, ¿no? No hay exploración. Así es, si es que no existe eso, no hay. Y finalmente, Miguel, en este tramo, antes de olvidar, el famoso ITT, voy a insistir. Lo que tiene que hacer el presidente de la República de manera responsable, es notificar a la Corte Constitucional en la fase de seguimiento que está aperturada desde hace algunos meses, notificarle a la Corte Constitucional la imposibilidad física de dar cumplimiento al mandato de la consulta popular. Se llama un mandato ineficaz por incumplimiento, por imposibilidad física de cumplimiento. El mandato fue que el gobierno nacional deje el crudo del bloque 43, denominado ITT, bajo el subsuelo. El crudo está en el subsuelo. No existe tecnología en el mundo. Solo Julio Verne se imaginó hace 160 años un viaje al centro de la Tierra. No existe tecnología en el mundo que permita migrar el crudo desde el subsuelo bajo el subsuelo. Esa fue la pregunta, y sobre esa pregunta hubo una respuesta afirmativa al 52%. Entonces el presidente de la República, con informes que pueden proporcionarle todas las facultades de geología, de minas de petróleo del país, del exterior, institutos especializados, todo el mundo le va a decir, no existe tecnología para migrar el petróleo del subsuelo bajo el subsuelo. Y se acabó el problema del ITT, y el país
deja de lado esa pesadilla, que ahí sí, efectivo, perder $1.200 millones anuales, por lo menos a un valor de $60 promedio el barril de crudo. Bien, este tema lo vamos a seguir debatiendo, analizando, porque hay un problema serio, que no se han adoptado medidas con decisiones políticas, como se ha dicho, para enfrentar la política petrolera, la política de los combustibles, la política de subsidios. Muchas gracias por aportar a este debate al ingeniero Miguel Robalino y al doctor Luis Calero. Un gusto. Un gusto como siempre. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Carlos Sánchez Berzaín del Institute for Democracy, que tiene su sede en América Latina. Él es exministro de Bolivia. Y vamos a hablar, golpe o farsa este miércoles en Bolivia. Ya lo despejamos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre